Pues bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es ya el manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, como vimos en presentaciones anteriores, eh, el manejo básico de la vía aérea se restringe principalmente a la vía aérea superior. Como mencionamos, la laxitud de los tejidos es muy alta en esta zona y depende principalmente del tono muscular que este tono va a estar dependiendo de los impulsos neuronales que vengan desde el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, cuando existe un deterioro neurológico profundo o un deterioro hemodinámico que condiciona hipoperfusión, estas estructuras van a colapsar, por lo que el manejo básico de la vía aérea en ocasiones se puede quedar corto, ¿no? Que un manejo básico sea adecuado o sea eficiente, tenemos que tener siempre o casi siempre un tono muscular conservado en estos niveles. Si este tono disminuye, tenemos la opción de poner cánulas como las cánulas orofaringeas, ya sea tipo Berman o tipo Bedel, para de esta manera lograr canular y mantener la permeabilidad. Entonces, ya cuando hablamos de manejo avanzado de la vía aérea, ya estamos hablando de un proceso para asegurar la ventilación alveolar a través de la manipulación o el abordaje de la vía aérea inferior, es decir, colocar un dispositivo que asegura la ventilación y la oxigenación del paciente, pero ya directamente hacia la vía inferior. Entonces, ¿qué es una vía aérea definitiva? Una vía aérea definitiva la vamos a nombrar así a la colocación de un dispositivo fijo y sellado en la vía aérea inferior. Recordando un poco de la vía aérea inferior, pues esta ya está formada por estructuras cartilaginosas y musculares que le dan mayor soporte y que no son colapsables, ¿no? Además de que aquí alrededor tenemos la caja torácica que genera una presión negativa, lo cual mantiene expandido el pulmón y eso también genera la estabilidad de las estructuras. Por lo tanto, si logramos colocar un dispositivo que llegue desde la boca hasta la tráquea, estaremos logrando obtener una vía aérea estable y una vía aérea definitiva. Si bien por la boca en ocasiones no es posible hacerlo, tenemos también el acceso frontal por cuello, del que vamos a hablar en un momento. En el manejo avanzado de la vía aérea tenemos tres escenarios principales. El primer escenario es una ventilación con un dispositivo supraglótico. Si bien no está dentro de la tráquea o dentro de la vía inferior, los dispositivos supraglóticos tienden a abocar a la entrada de esta y de esa manera dirigir el flujo aéreo de una manera más directa. No está sellado y no se puede considerar todavía una vía aérea definitiva, pero se acerca mucho a esto. Otro de los escenarios es un tubo fijo y sellado dentro de la tráquea, ¿no? Un tubo endotraqueal, ya sea colocado mediante laringoscopía o mediante vías alternas, como puede ser una intubación a ciegas o una intubación retrógrada. Y el tercer escenario es un acceso frontal cervical o lo que conocemos como FONA. ¿Qué escenarios existen en urgencias? Pues bueno, en urgencias podemos tener dos tipos de escenarios principales, lo que es una vía aérea urgente y lo que es una vía aérea crítica. Nosotros generalmente estamos más familiarizados con el concepto de intubación en el contexto de una vía aérea urgente. Cuando hablamos de vía aérea urgente es aquella que se tiene que asegurar en un tiempo inmediato, pero tenemos todavía tiempo para preparar al paciente. Esto es una parte muy importante porque al prepararlo tenemos que realizar planes de actuación, evaluar la vía aérea de una manera rápida para determinar el grado de dificultad que ésta puede llegar a tener, ¿no? Entonces, la vía urgente principalmente la vamos a hacer en pacientes que tienen una vía aérea en riesgo. Todo el paciente que tenga una vía aérea en riesgo va a calificar para una vía aérea urgente. Al contrario de esta, la vía aérea crítica es aquella vía en la que no tenemos tiempo para preparar al paciente ni de realizar planes de actuación. Tampoco es posible hacer una evaluación rápida de la vía aérea. Este punto puede ser discutible, pues si bien no tendríamos tiempo para hacerla de una manera minuciosa, la podemos hacer de una manera rápida y dirigida. Nos podemos dar una idea general de la dificultad que tendremos al realizar este procedimiento. Otro punto importante en el tema de vía aérea crítica es que este procedimiento va a estar reservado
para pacientes en paro, en condiciones de reanimación cardiopulmonar, para pacientes con respiraciones agónicas o para pacientes con deterioro neurológico sin reflejos protectores. Entonces, si el paciente está en condición de paro cardiorrespiratorio, si el paciente está en condición de respiración agónica o apnea, es decir, no respira pero tiene pulso, o si el paciente verificamos que no tiene reflejos protectores, podemos echar mano, en dado caso de un deterioro hemodinámico severo, podemos echar mano de la vía del protocolo de vía aérea crítica. Entonces, ¿cuáles son los procesos descritos en urgencias? Si tenemos una vía aérea crítica, tenemos que echar mano de la secuencia crash de intubación. Si tenemos un paciente con vía aérea urgente, tenemos que echar mano de la secuencia de intubación rápida. Si tenemos fracaso en la secuencia de intubación rápida o en la secuencia crash, entonces tendremos que usar mano de vías alternas y acceso frontal cervical. En general, un protocolo de actuación que podríamos utilizar o que podríamos pensar para todo paciente que requiera ser intubado podría ser este. En general, los planes de intubación o en planes de secuencia de intubación van a contener dentro de sí mismos, dentro de estos protocolos, a la secuencia crash y a la secuencia de intubación rápida. Entonces, en un primer intento o en un primer acercamiento, tenemos que, si detectamos nosotros la necesidad de intubación, pues entonces podremos iniciar el protocolo de plan. Plan A básicamente contempla la ventilación con un dispositivo bolsa válvula mascarilla y un intento de laringoscopía. El intento de laringoscopía va a depender del tipo de escenario en el que nos encontremos, ¿no? Si tenemos una vía aérea crítica, va a ser un protocolo crash, y si tenemos una vía aérea urgente, entonces tenemos una secuencia rápida de intubación, ¿no? Entonces, si logramos el éxito, pues colocamos el tubo, confirmamos la colocación de este, lo fijamos y damos cuidados post-intubación. En dado caso de que este plan falle, se dice o se describe que se deben de permitir solamente 3 intentos por una persona experimentada o el personal que tenga mayor experiencia que esté frente al paciente. Si sobrepasa ese número de intentos, tenemos que declarar intubación fallida y pasar al plan B. En el plan B vamos a mantener oxigenación mediante un dispositivo supraglótico, ¿no? Este paso básicamente es una etapa de transición entre lo que vamos a hacer después, ¿no? Entonces, si con el dispositivo supraglótico logramos ventilar, entonces nos detenemos y pensamos en opciones, ¿no? Recuerden lo que les mencioné sobre vía aérea definitiva. El dispositivo supraglótico no es un dispositivo definitivo, por lo que no se puede considerar como el fin del proceso. Este paso solamente nos permite mantener ventilado al paciente y pensar en opciones o llamar a un personal con mayor experiencia. Pero sin embargo, si el plan B no funciona, no podemos ventilar con dispositivo supraglótico, no podemos ventilar con bolsa válvula mascarilla, entonces se declara ventilación fallida, ¿no? Y al declarar ventilación fallida vamos a pasar al plan C. El plan C vamos a intentar nuevamente ventilar con dispositivo bolsa válvula mascarilla y vamos a intentar vías alternas de abordaje, ¿no? Como lo es principalmente la vía retrógrada, la intubación a ciegas o la intubación con dispositivos como broncoscopio o algún otro que nos pueda ayudar de manera más exitosa, ¿no? Si con este abordaje tenemos éxito, entonces vamos a fijar el tubo, vamos a ventilar y de nuevo cuidados post-intubación. Pero si el plan C fracasa, entonces vamos a declarar una situación: no se puede intubar, no se puede oxigenar, por lo que tendremos que pasar al plan C, al plan D. En el plan D ya estamos hablando de que tenemos que echar mano de un acceso cervical frontal de urgencia. Más allá de este paso se encuentra ya la vía aérea quirúrgica, una traqueotomía con colocación de tubo traqueal, ¿no? Pero eso generalmente para los servicios de urgencias no es tan frecuente que se realice.